Lo contaba ayer, pero me sorprendiste cuando me diste el número de cantidad de colegios privados que hay acá en Santa Fe. Esta tarde se realiza la primera reunión paritaria del año con los gremios docentes. Negro Velázquez, saluda. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué decís, negro? ¿Cómo te va? ¿Cómo te Bien. va ¿Vos estás ahí preparado ya? ¿Cómo estás? ¿Con un cuchillo entre los dientes? ¿Cómo están preparados para ir a la paritaria? Por favor. ¿Cómo estás preparado, Pedro? No. Vamos con los reclamos lógicos que tienen que ver que el salario tiene que superar la inflación, que tenemos que encontrar algún mecanismo automático para no tener que estar reuniéndonos permanentemente para actualizar o revisar el salario si es que la inflación se dispara. Que, bueno, asignaciones familiares, que, bueno, cuestiones económicas, cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo. Pero, digamos, es una primera reunión en donde los trabajadores expresamos nuestras pretensiones y del parte del gobierno nos dicen, bueno, esto lo vamos a resolver a través de comisiones técnicas salariales, de condiciones de trabajo, educativas, previsionales, en fin, lo que sea, y se le pone fecha a esas reuniones y se acabó lo que se daba para el día de hoy, ¿no? Condiciones lógicas, hablaba lo que es lógico. Bueno, lo que es lógico, yo le decía, ya vienen hablando de esto de mínimo empatar la inflación, ganarle a la inflación, los escucho decir. Queremos estar mejor que el año pasado. Y te consulto esto, a ver, yo digo que creo que este año, por motivos claros, va a ser más fácil sacarle un mango, aunque no estoy diciendo que va a ser un trámite, pero ¿lo ven que pueden ganarle a la inflación? Y cada día con su afán, y este año tiene algunos condimentos que esperemos no sean favorables a nosotros. Normalmente, ya hemos pasado varias veces años electorales, normalmente el gobierno es más generoso en esos años, pero tampoco pierde la cabeza. No, tampoco le va a dar, lo entiendo, pero digo, coincidís en esto que hay un poco más de generosidad, la que guardamos el año pasado me la vas a tirar esta en cancha, etcétera, etcétera. Te pregunto esto, ustedes analizan esto en la previa, te digo, che, al que le voy a pedir, ¿cómo está de billetera? Al que le voy a pedir, ¿tienen ustedes un parámetro de me voy a sentar en una reunión paritaria? ¿Conocen un poco la billetera de su adversario, para decirlo de alguna manera? Sí, de la contraparte, sí. Claro. Sí. Tenemos idea de los plazos fijos, tenemos idea de la liquidez, tenemos idea también de los problemas que tiene el gobierno, y obviamente el tema de educación tiene que, de alguna manera, ser tenido muy especialmente en cuenta porque es importante y porque la gente espera mucho del tema educativo. Y te consulto esto, hablando, la verdad que lamentablemente esto de los números en la Argentina nos lleva puesto, las revisiones se tienen que hacer constantemente porque no hay, terminada de arreglar una paritaria y ya te abrazaste y al otro día ya te parece poco. ¿Hablan de educación también o nosotros no hablamos de educación con ustedes? ¿Se charla también cómo estamos a nivel educativo, cómo rinden los alumnos? Yo lo hablo con ustedes, digo, cuando hablo con la gente dice, estamos cada vez peor en educación. ¿Esto es así como pensamos los oyentes? No. ¿O estamos mejor que el año pasado? ¿Va a ser mejor plata y mejor educación que la del año pasado? Esperemos que sí, en primer lugar, pero hablamos de educación, la ministra justifica algunas de sus resoluciones, indudablemente algunas cosas son razonables, pero en la pública son muy difíciles de defender. Por ejemplo, venimos de 2 años de excepcionalidad por la pandemia, en fin, etcétera, etcétera. El año pasado era el primer año de alguna normalidad. ¿Qué hacemos? ¿Le exigimos como siempre o abrimos la mano para que el alumno siga entusiasmado y continúe dentro de la escuela y con el tiempo recupere los contenidos que no le pudimos brindar en estos años de pandemia? Son decisiones. Y la ministra resolvió que no hubiera repitencia y bueno, y eso generó críticas, bueno, desde muchos puntos de vista, e indudablemente es una
decisión que no parece simpática, pero frente a la realidad, la ministra resolvió esa cuestión. Nosotros podemos hacer todas las críticas que quieran, pero ya estaba decidido, ¿no? ¿Y cómo se pagó esa decisión? Viste, cuando vos entrás y decís, bueno, no repitió nadie, entrás al año siguiente, ¿se notó mucho esa no repitencia? ¿Los complicó a aquellos que habían pasado con poco contenido? ¿O se pudo llevar adelante de manera medianamente regular, Pedro? No, yo creo que eso se va a seguir conteniendo y va a tener que seguir tratándose, porque el chico, a ver, no es una cosa tan matemática. Aprendí hasta la tabla del 5, me queda la del 6 hasta la del 10, y entonces aprendí la del 6, ya está. Es decir, son contenidos, que son maneras de comprender la realidad. Aprende a leer, aprende a escribir, lentamente va adquiriendo pericias, en fin, son cosas que hay que ir contemplando permanentemente. Por eso los 2 años no se van a recuperar ni en 1, ni en 2, ni en 3. Aquellos que durante la pandemia se desconectaron de la escuela o tuvieron poca conexión o, digamos, de alguna manera sufrieron los efectos más fuertes de la pandemia, y bueno, esos alumnos va a haber que continuar conteniéndolos, acompañándolos, brindándoles más que al resto, porque indudablemente eso no se recupera de la noche a la mañana. Pedro, yo lo cuento siempre, me sorprendí con vos, me lo dijiste vos al aire, la cantidad, y entré a buscar más, cada vez más, y voy buscando más, y cuando veo, digo, ¿dónde? Mirá, acá hay otro, la cantidad de colegios privados que tenemos. ¿Cómo estamos en privado público el día de hoy en la provincia de Santa Fe? La relación... Sí, en cantidad de establecimientos. Más o menos un 30% del sistema educativo en la ciudad de Santa Fe, estoy hablando. Sí. Un 30% del sistema educativo es privado. Privado, el 30% de la gente va a colegios privados, y en cantidad vos me habías tirado un número de escuelas privadas, me habías tirado un número que la verdad me 114. sorprendí. 114 escuelas privadas. Sigo buscando y no me da, pero ya crecí, empecé a ver algunas otras que están en pie. Y te pregunto esto, ¿por qué se está volcando el que puede? No pensar que va a un privado porque le sobra. Hay gente que dice, yo me quemo la que me entra, pongo un poco más acá, quiero mi hijo vaya a un colegio privado. ¿No habla mal de nosotros mismos en la educación que la gente haga ese esfuerzo en el colegio privado? Bueno, tenés que contemplar que hay muchas veces que la única opción es un colegio privado. Por ejemplo, te voy a decir, también, en Villa del Parque hay una sola escuela que es privada. También ahí a 3 cuadras tenés escuelas estatales, eso es cierto. Sí. Pero ahí la única opción que tenés, si vos no querés transitar por la calle, no querés que tu hijo ande por la calle así nomás, digamos, si tu opción es en función de la cercanía con tu casa, hay veces que la única opción es la escuela privada. Hay zonas, hay lugares en donde la única opción es la escuela privada. Después no, hay otros lugares que no, que el Estado está presente y digamos, y felizmente que esté presente, porque, bueno, la responsabilidad de la educación es del Estado. Y en ese aspecto, bueno, hay escuelas suficientemente importantes que son del Estado, que, bueno, obviamente año a año tendría que ir mejorando en la matrícula, mejorando en las posibilidades de acceso de los alumnos. Después tenés los padres que prefieren la escuela privada. ¿Y por qué? Y bueno, ahí hay distintas explicaciones. Sí. Claro, casualmente un periodista del Litoral hizo una investigación sobre esta cuestión, en donde cuáles son las razones que llevan a elegir una escuela privada, y bueno, el alumnado, es decir, las juntas, entre comillas,
que va a tener. Duro eso, Pedro, la respuesta esa dura, pero real. Durísimo. Sí, durísimo, pero real. No le voy a echar la culpa al periodista porque es real. Mira, se me puso la piel de gallina, la culpa ni al periodista ni a nadie. Es decir, hay padres que invierten todo lo que tienen y lo mandan a un colegio caro porque, bueno, de ahí va a salir con relaciones. Bueno, cada uno especula como quiere. La realidad, en otros casos, es por lo religioso. En otro caso, digamos, prefieren porque es una escuela más cuidada, por ejemplo, y a veces no tiene religión, entonces mejor, qué sé yo. Son distintas razones por las cuales los padres creemos que nuestro hijo va a tener más posibilidades en esa escuela que en otra, y bueno, hay veces que van a la privada por ese lado. Otros también te lo dicen, mira, puedo hacer este esfuerzo, tiene algunas comodidades y no tienen tantos paros. ¿Puede ser lo del tema de los paros? ¿Algo también de ir a una privada por eso? No hay tanta diferencia en cuanto a los paros. Pedro, vos sabés que ayer hablamos esto de este intentona decir poner el precio justo a las escuelas privadas, y obviamente no te voy a explicar ahora la diferencia que hay en los mismos privados, de cuánto puede salir una, cuánto puede salir otra, y uno de los disparadores era el privado en cuánto está subvencionado por el gobierno a la hora de los sueldos. Varía muchos, y cuántas hay que no tengan nada del Estado. Hay escuelas que no tengan nada en cantidad, ¿cuántas son? No sé, en la ciudad, me estás preguntando. Sí. Y en la ciudad podrán ser 4. Que no tienen ningún ingreso del Estado. Ningún ingreso del Estado. Bien. ¿Y en las demás en cuánto oscila el acompañamiento del Estado? Digo, a la hora de los docentes. Y en un 80% tienen el 100% de los sueldos reconocidos, ¿no? Es decir, la planta escolar reconocida tienen el 100% de los sueldos subvencionados por parte del Estado, el 80%. El otro porcentaje, algunos tienen 70%, otros un 80%, otros un 40%, y depende de eso es la cuota que... Claro, ¿cuánto duele la cuota? Cobrar. ¿Cuánto duele la cuota? Digo, en esto no es una curiosidad nomás, es por eso el Estado en los lugares donde pueda poner donde pone dinero va a poder intervenir más fuerte a la hora de esto que veremos cómo sale el precio justo. Claro, puede controlar más, eso seguro. Seguro. En las que tiene el 100% de aporte estatal, no hay arancel obligatorio, el arancel es voluntario. Ajá, bien. Se pone un estimado ahí en función de... O sea, hay muchas de estas 114 que son privadas, pero con cuotas muy accesibles, digamos. Sí, hay algunas que inclusive les tienen que pagar a los alumnos para que vayan a clase. Claro. Le tienen que siempre me dejás. La vez pasada también me tiraste una que terminamos en quilombo una semana. Mira, los chicos se acuerdan. Yo no me acuerdo cuál era, no te quiero mentir. Pero ahora otra vez me dejás una frase que me deja: le tienen que pagar a los alumnos para que vayan. Pedro, mirá que vino. Es la verdad. ¿Está bien? Sí, no, es son verdad, verdades duras. verdad. Organizó un sistema así. Son verdades duras. Sí. Mira, bueno, pero hay 4 que no tienen, más o menos 4 que no tienen ningún acompañamiento del Estado, pero creo que ahí salió la frase tuya, no me acuerdo de qué era, pero esta es decir, por más que no tenga acompañamiento del Estado, tampoco puede hacer lo que quiera, porque creo lo había dicho la ministra en aquel mommomento, hay una cuestión educativa que tienen que respetar porque tienen que una normativa. La educación es una cuestión pública, el sistema educativo es público. Tiene la versión estatal y la versión privada. Dentro de la versión privada sigue siendo pública y por lo tanto tiene que cumplir con todo lo que determina el Ministerio de Educación. Vos no podés enseñar en una escuela las Malvinas son inglesas. Claro, digo, perfecto. Hay una cuestión curricular que la pone el mismo Estado. Y no podés tener un sistema de evaluación diferente al del Estado. No, perfecto. Es decir, perfecto, acá pasan con 3 y en la escuela de enfrente pasan con 7. No, ¿cómo es la cosa? Claro, ¿no? claro. Pedro, gracias por el tiempo. Abrazo grande. No, al contrario, un abrazo grande.